Hola mis queridos amigos, muy buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente un espacio aquí en Ecuador Conventions Live, rumbo a Congretur décima edición. Quiero mandarles un abrazo fuerte a la distancia, espero que se encuentren muy bien y pues que todas sus actividades estén siendo de mucho provecho. Definitivamente tenemos que abrigarnos en estos climas que están de locura. Parece que toda la región interandina estamos con bastante frío. Como decían por ahí, ¿no? Abril lluvias mil, decían por ahí. Pero bueno, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante importante con un gran amigo, con Luchito Falconi. Hablaremos sobre los retos y las oportunidades de la nueva ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Mi querido Luchito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por ser parte de este conversatorio que nos enrumba hacia Congretur 2024, hacia la décima edición. Y bueno, estamos aquí dispuestos a conocer sobre estos retos y desafíos que la nueva ley de turismo nos propone aquí en el Ecuador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, apreciado Javi, y saludarles a todos los amigos del turismo que se congregan semana a semana prácticamente a través de la señal de Congretur. Y el día de hoy tenemos este importante tema que definitivamente a todos nos vino llamando la atención, Javi, si tú recuerdas un poco en los grupos que compartimos, las discusiones, temas que se quedaron fuera, temas que lograron entrar, otros que son completos, incompletos. Entonces, la idea es aquí darle un vistazo general entre todos, dejar puntos sobre la mesa y algunos deberes también para todos quienes estamos en la actividad turística. Así es, creo que el tema es bastante llamativo, bastante interesante también. Y bueno, ya entrando un poco en la temática mismo, Luchito, el 21 de marzo del 2024 fue aprobado el quinto proyecto de la Ley Económica Urgente que fue remitido por el Ejecutivo, ¿no? Este fue aprobado con 83 votos a favor y bueno, pues tenemos una nueva ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. En un primer pantallazo, mi querido Luchito, ¿cómo tú lo ves? ¿Cuáles crees tú que fueron de pronto las primeras reacciones ante esta aprobación de la ley sin ser tan difundida, sin ser tan analizada, sin ser tan debatida? Tenemos nueva ley de turismo. ¿Cómo tú lo ves? Sí, Javi, bueno. Mira, uno de los primeros puntos definitivamente que hay que dejarlo sobre la mesa es recordar, Javi, que la antigua ley de turismo sigue vigente, que la ley de turismo del año 2002 aproximadamente, cuando fue emitida, está vigente y que esta es una nueva ley complementaria a la anterior. Eso es muy importante tomar en cuenta, que lo vamos a ir conversando durante la noche del día de hoy, algunos puntos que son bastante relevantes, pero de alguna forma, para que todos podamos entender, tenemos el día de hoy dos leyes que fortalecen al turismo. Una ley propia como la ley de turismo, que es una ley ordinaria. En cambio, esta nueva ley, promovida por el presidente Noboa y aprobada en la Asamblea Nacional, es una ley orgánica, cuyo objetivo, ¿cuál es? El fortalecimiento de las actividades turísticas y fomentar el empleo era justamente su título y cómo prácticamente fue emitida. Entonces, esto es muy importante arrancar, Javi, en la observación. Sigue vigente la ley del turismo original del año 2002, se puede decir, una ley ordinaria, y esta es una nueva ley de carácter orgánico que tenía como objetivo fortalecer las actividades del turismo. Entonces, esa es una primera reflexión que es importante dejarla sobre la mesa. Mira, qué interesante, Luchito. Fundamental este dato que tú nos das. En un primer momento, yo personalmente pensé o estaba más bien seguro de que esta ley orgánica eh, reemplazaba a la ley de turismo, ¿no? Entonces, mira, es un dato bastante interesante que nos va a permitir jugar de alguna forma con las dos leyes
a ver qué es lo que podemos proponer y justamente qué es lo que queremos fortalecer en cuanto a las actividades turísticas se refiere, ¿no? Em, veíamos con alguna incredulidad, de cierta manera, que eh, esta nueva ley eh, topa temas innovadores, algunos temas también repetitivos, también algunos temas inalcanzables y que no encajan directamente en lo que es la actividad turística. Pero bueno, más allá de ello, Luchito, ¿cómo tú lo ves el tema innovador en esta nueva ley? Sí, ahí Javi, yo te traigo a colación y hay un análisis bastante interesante de nuestro querido amigo Enrique Cabanilla. Yo a Enrique lo aprecio mucho por su criticidad. En especial no podremos coincidir en todas las cuestiones como todos nos sucede muchas veces, pero él hace un resumen bastante interesante. Hay temas innovadores, hay algunos temas que se repitieron y hay otros que muchas personas no sabemos por qué se incluyeron. Contarte, Javi, rapidito y a los amigos de Congretur que esta nueva ley orgánica para el fortalecimiento de actividades turísticas y el empleo, aprobada en este año 2024, tiene 38 artículos, pero puros, exclusivamente de turismo, que afectan a las actividades de turismo, son 10. Y los otros 28 son modificaciones del otro tipo de leyes. En total, 11 leyes más se modificaron para brindar estas condiciones de mejora del turismo. Y te soy sincero también, hay algunas cosas que se les olvidaron en las leyes anteriores que las lograron colocar aquí justamente. Y aquí viene una reflexión también rápida. Tú recuerda que estamos en un periodo extraordinario de gobierno, que lo gobierna el presidente Daniel Noboa, en función de la muerte cruzada y de que él debe terminar el mandato para el que fue electo el expresidente Lazo. Entonces, cuando llega el presidente Noboa a Carondelet, tú recuerda lo que dice. Yo fui asambleísta, conozco cómo funciona la asamblea y voy a gobernar con leyes económicas urgentes que la asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Entonces, esta ley que estamos conversando el día de hoy, a quienes estamos dentro de la actividad de turismo, es la quinta ley que pasa. Eso no hay que olvidarse tampoco. Esta es la quinta ley, circunstancialmente acá del tema de turismo, y ya aterrizados estos puntos que te he dicho, son 10 artículos puros de turismo y 28 artículos de modificaciones de otras 11 leyes como tal. En efecto, ¿no? Es el quinto proyecto de ley económica urgente. Bajo esa dinámica, el presidente empezó a trabajar estas diferentes leyes, ¿no? Ahora, la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo dice que va a permitir impulsar la competitividad y la promoción de la industria y a la par brindar un alivio financiero para el sector. De alguna manera, ¿cómo es tu interpretación a este primer proceso o a este primer objetivo que la ley económica urgente tiene y que fue la razón por la que se aprobó? Sí, mira, Javi, yo veo en general que esta ley complementa algunas acciones que en una de las leyes urgentes anteriores ya trataban de promover. Tú recuerdas las modificaciones que hubieron en una de las leyes económicas para contratación de jóvenes. Ahora lo que haces acá es que esa contratación de jóvenes tenga una visión también hacia el turismo, por eso la modificación de los otros códigos y leyes que vamos a conversar la noche del día de hoy. Por ponerte un ejemplo, una de las modificaciones habla de una articulación tanto con el Ministerio de Educación como con la CENESID para que existan incentivos que promuevan actividades. Tú recuerda que antes la CENESID con muchos de los fondos motivaban los ámbitos de innovación, pero no se enfocaban en el tema de turismo, sino más en los temas de ciencias, entre otros aspectos. Acá abre la puerta para que el Ministerio de Turismo articule con educación y con la CENESID para que la innovación venga también sobre la cadena de valor del turismo. Esto es importante
dejarlo en claro y que lo sepan los amigos. Entonces, a futuro, porque tú también recuerda que esta es la ley, pero las leyes se instrumentan a través de los reglamentos. Y los reglamentos, ¿quién los emite? El presidente a través de decretos ejecutivos. Entonces, muchos de estos artículos que vamos a ver el día de hoy van a tener todavía que trabajarse a nivel de reglamentos específicos ya para que tengan su aplicación final y definitiva. Ese es uno de los puntos que son importantes tomar en cuenta en el espíritu de la ley, como se llama cuando se construye un tipo de ley. Y luego de la pregunta que tú tienes también, voy a abrir un poco un parámetro para que quienes no estén familiarizados con cómo se construye una ley, por qué llegó esto a darse y otros aspectos y por qué no se dieron otros temas que muchos esperábamos. Voy a abrir un paréntesis para que se pueda entender además cómo funciona el ámbito de la asamblea, el legislativo y algunos deberes que tenemos la gente que estamos dentro del tema de turismo para promover algunos otros cambios que desde mi punto de vista muy personal todavía se quedaron pendientes. Perfecto, Luchito. Entonces, creo que es importante partir desde ello, ¿no? En función de esta cuestión, nacen muchas inquietudes que se tienen en torno a la ley, pero el espacio es tuyo para que nos puedas explicar un poco cómo funciona, cómo se crea esta nueva ley y en función de ello ir analizando. En efecto, Javi, bueno, en teoría, ¿qué se supone? Que nosotros escogemos los asambleístas y los señores y señoras asambleístas van a la asamblea y tienen que hacer procesos de construcción de abajo hacia arriba, como normalmente se conocen, para generar nuevas propuestas de ley o modificaciones o reformas de esas leyes como tal. Y cada periodo legislativo tiene una agenda legislativa, que quiere decir que hay un orden de leyes que están en el día a día, ya discutiéndose mucho antes del propio periodo, que vienen en cola. ¿Cómo el presidente puede influir? Porque en nuestra constitución el presidente tiene una gran labor se llama de colegislador. El presidente puede proponer leyes económicas, en este caso urgentes, que se discuten en 30 días y que deben pasar la asamblea como tal. Y si la asamblea no se pronunciaría, puede entrar por el Ministerio de la Ley, que es lo que se conoce. Eso, un primer punto, Javi, para que podamos verlo. Dos, tú habrás escuchado en estos días, aunque no lo envió el presidente Noboa, que nos enteramos que había pasado una ley respecto a la situación laboral en el ámbito digital. ¿Te acuerdas que se ha dado una discusión bastante fuerte en estos días con respecto a los horarios y otros puntos? Pero eso no los mandó el presidente Noboa, sino que eso ya estaba en cola, estaba en la agenda legislativa. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. ¿Y por qué te digo esto? Porque, ya lo hablamos en la primera parte, está vigente la ley de turismo del año 2002. Esa ley de turismo del año 2002, por ejemplo, en una de las consultas populares hace más de unos 10 años, recuerda, se suprimieron los casinos, fue modificada ahí. Y en adelante, en algunos periodos y en algunas modificaciones de ley han sido modificadas. ¿Cómo tú puedes crear, modificar o reformar una ley? Que es importante porque si no, la gente que no está vinculada a estos temas también se pierde. Dice, pero ¿en qué momento se dio una discusión de ley o en qué momento se hacen estas modificaciones que Luis nos está explicando? Muchas veces se están discutiendo otras leyes, pero en esas otras leyes hay disposiciones generales, transitorias, que de alguna forma tienen que ver de forma transversal. Y ahí a veces se cambia una ley o se promueven consultas populares como la que te dije. Entonces, Javi, esa ley del 2002 ha tenido varias modificaciones hasta ahora el 2024. Las más importantes que la gente debe saber son cuando se suprimieron los casinos. Dos, cuando, si tú recuerdas el Fondo de Promoción Turística que está en esa ley, cuando se expidió la Constitución del 2008, en el lapso de 4 años se extinguió justamente ese valor porque no podían haber preasignaciones. Tres, cuando en los periodos del expresidente Moreno y el expresidente Lazo, con algunas modificaciones de leyes económicas, se fueron generando incentivos. Cuatro, cuando se hicieron incentivos, y tú recuerdas cuando fue el terremoto del 2016 para unas zonas determinadas.
Cinco, cuando en una de las leyes anteriores, ya en el periodo del presidente Noboa, el ministro Olsen, ¿te acuerdas que metió tres artículos que los promocionó bastante, que eran exenciones de impuestos, unos temas de tasas y otras particularidades también? Y de ahí vino esta. Entonces, como tú puedes ver, hay como 6 o 7 momentos en que esa ley del 2002 ha sido modificada como tal. Y en este momento, desde mi punto de vista muy personal, esos tres artículos que el ministro Olsen logró colocar en una de las leyes económicas anteriores que se discutieron ya en este año, al inicio del año, por parte de iniciativa del presidente Noboa, se complementan con estos de la ley y se crea una nueva ley. Ahí viene la gran pregunta, pero ¿por qué no se hizo una derogatoria de la ley anterior? Se hizo una ley más discutida y consensuada en este momento y por qué muchos de los parámetros que mucha gente del sistema turístico esperaba no se han generado o no se han discutido en esta ley. Porque le hubiese tocado entrar por el periodo ordinario, Javi, en esa agenda legislativa que yo te contaba y que te soy sincero, ya existen alrededor de 7 proyectos de modificatoria de ley de turismo que están dentro de la Asamblea Nacional, que no tienen nada que ver con esta ley que se generó, sino que en la forma ordinaria existe eso. Así que no nos debería preocupar, no, más que preocupar, no nos debería llamar la atención si de aquí en unos 2 o 3 años, el rato menos pensado, lo ideal sería nosotros presionar, no que llegue así de fuerte, se empieza a discutir una nueva ley de turismo. He tratado de hacerlo más sucinto, haciendo que todo este andamiaje legislativo no sea tan pesado y para que la gente que tal vez no está familiarizada por cómo se construye esto conozca. Y luego hay las coyunturas muy particulares de la historia, como la que se dio en este momento, querido Javi, queridos amigos de Congretur, que es, llega el presidente Noboa en un periodo extraordinario, él dice que va a gobernar con proyectos de leyes urgentes y el quinto proyecto de ley urgente que manda es este proyecto de fortalecimiento de actividades turísticas. Entonces, eso es lo que nos lleva a este momento. Ahora, aquí vienen los deberes. Las personas que estamos dentro del turismo, que no nos sentimos, se puede decir, 100% conformes con lo que tenemos en este momento, ya sea la ley anterior y la ley vigente, tenemos que empezar a trabajar en lo que querramos cambiar como articulado y saber que tenemos dos caminos luego de lo que yo me he extendido en este punto en conversar. Uno, ir por la modificatoria de la manera ordinaria o, así como hicieron en este proyecto de ley, saber que el presidente Novoa va a enviar, porque ya lo ha anunciado durante lo que queda del año, algunos otros proyectos de ley económica urgente y ahí también insertar, Javi, en disposiciones transitorias, en disposiciones generales, algunos articulados que queramos que se modernicen, se actualicen en el ámbito de la ley de turismo. Me preguntaban en otro espacio, ¿tú crees que es bueno o malo lo que ha sucedido? Yo digo, mira, tomando en cuenta que tenemos una ley del 2002 con las modificaciones que hemos hablado, con algunos aspectos que se han ido colocando en diferentes puntos de ley, tener una nueva ley es positivo. Ahora lo que hay que ver es que eso baje a los reglamentos y que los puntos pendientes se empiecen a discutir en diferentes foros. Por ejemplo, el mismo Congretur 2024, Javi, que lo aborda desde el ámbito académico y que empieza a generar toda una discusión. Tienen definitivamente estas visiones diferentes, estos contrapuntos, muchas veces con respecto a otros actores. Y además, eh, en un momento determinado, tal vez, vemos una desconexión entre los diferentes agentes del sistema. ¿A qué me quiero referir con esto? No faltan muchas veces las quejas donde se dice es que el sector público está desconectado de la realidad que tiene el sector turístico, es que la cadena de valor tiene una problemática que no se la ataca o que no se la trabaja de la mejor manera como tal, o el sector académico toma un tiempo bastante
largo en poder generar sus procesos de articulación, ya sea a través de vinculación o de la misma investigación científica o la sociedad civil tiene sus tiempos y momentos para poderse organizar. Entonces, esos retos, como tú decías hace un momento, ese generar esos espacios de la discusión para poder enfocar las modificaciones necesarias, las nuevas propuestas de innovación que se requieren ya para el siglo XXI, porque te pongo algo sobre la mesa. A quienes estamos dentro del ámbito turístico, ya Latinoamérica ya está discutiendo hace un momento atrás, con tal vez a través de la tipología de Smart Cities o aterrizado ya más a em, destinos digitales, todos estos conceptos e imagínate que muchas veces toda esta reglamentación, yo me hubiese imaginado también, voy a hablar un poco más adelante, los capítulos que se le olvidaron a esta ley que podían haber entrado bajo los conceptos de económica urgente, pero que definitivamente todavía están sobre la mesa. Dos, la profesionalización del propio sector, que acuérdate, ha sido una gran discusión bastante fuerte. Eh, y ahí sí también la seriedad con que se aborda. Tú recuerdas hacia atrás que cuando había las becas de estas internacionales para los estudiantes, había excepcionalidad en el tema de turismo, aunque por otro lado se hacían grandes inversiones para que se pueda desarrollar. Entonces, tomando este punto muy específico que tú trajiste a colación sobre la discusión de los diferentes actores con respecto a una construcción de visión común, yo creo que las agremiaciones son muy importantes, ya sean desde el punto de vista más corporativo, como una cámara, como una asociación, o desde los propios colectivos profesionales y también al ser un sector tan particular, tan transversal a la sociedad, una cadena de valor extendida, tan inmensa que tiene el turismo, volver a generar todas estas discusiones y que simplemente reflejen la realidad. Y en el siguiente punto te comento qué significa reflejar la realidad con respecto al turismo. Y es que justamente como te decía Luchito, gran parte de la discusión nace porque nos hemos dado cuenta de que empezamos a actuar ya cuando las cosas están hechas y no somos parte de la toma de decisiones fundamentales que el Ecuador necesita, porque no, quizá no tenemos el criterio apropiado para poder aportar a la construcción de un instrumento que a la larga nos pasa factura. Entonces, es el primer llamado de atención para el sector turístico, ¿no? O sea, si bien es cierto, ahora la ley está aprobada, hay muchas cosas que tenemos que conocerlo, que tenemos que estudiarlo, que tenemos que revisarlo, pero también es el momento de ir fortaleciendo esas redes, de esos grupos, de esos cuerpos colegiados que tenemos para que justamente en representación de todos los actores turísticos puedan tener voz y voto en algún momento en donde puedan plantearse alternativas como estas que sin duda alguna influyen en la toma de decisiones al momento de la ley. Ahora bien, recuerdo claramente cuando organizamos el Congretur en el marco del Entur en Chimborazo, se hablaba sobre el tema muy importante, se mencionaba ahí el tema de lo que era el acceso a los créditos tributarios, a los créditos como tal, después de un tiempo de pandemia. ¿Cómo ese factor fundamental está siendo tocado aquí en la ley, en esta nueva ley de fortalecimiento de las actividades turísticas? Te cuento también que llegó un poco tarde en esta ley algunos factores que son bastante importantes en el ámbito que tú estás comentando en este momento. Uno, porque por fin abrió un conjunto más de actividades turísticas. Ahí hay una discusión si son modalidades o actividades. Ya teníamos, recuerda, en la ley los alojamientos, los alimentos y bebidas, la operación turística, el transporte turístico y la intermediación. Pero acá, en alimentos y bebidas, se suma el entretenimiento. Se van separando ya los organizadores de eventos de, en cambio, los espacios de los eventos, como los centros de convenciones, salas de recepciones. Se separa ya la guianza turística como una actividad. Los centros de turismo comunitario ya se reconocen al nivel de actividad en el tema de la ley, parques temáticos y atracciones y los balnearios como tal. Dos, se le da
se ratifica la prohibición, hay un poco de los temas repetidos en el artículo 7 de la ley 2000 del 2002. Ya se hablaba de lo que aquí decía el artículo 6, que las organizaciones no gubernamentales no pueden hacer actividades turísticas porque se entiende que no son perdón, que son como una competencia desleal al privado o al comunitario que está ejerciendo la actividad, aunque hay ahí unas discusiones muy fuertes como Fundación Jocotoco, que acuérdate, también tiene bajo los sistemas de conservación una manera en que puede sostener los ingresos y la conservación es a través de las operaciones de turismo que hace. Luego el ministerio se da nuevas competencias. Esto es importante que lo sepas, Javi, y los amigos de Congretur. En el artículo 7 de la nueva ley, el ministerio ya tenía unas 12 atribuciones. De esas 12 acaba de agregarse 6 más. Y la primera de las que acaba de agregarse habla del punto que tú dices. Le obliga ya al ministerio a hacer coordinación con el sistema financiero nacional para que existan reprogramaciones, créditos, concesiones, exenciones y otro tipo de acciones para el sector turístico. Entonces, si tú te fijas, son cosas que discutíamos en el Congretur, pero que el marco legal está llegando recién a nivel de ley para poderse hacer. Dos, le obliga al ministro a elaborar un informe anual también en lo que es el Consejo Consultivo de Turismo, que ya estaba creada en la ley anterior, le da fortaleza al turismo comunitario y por primera vez te voy a comentar que desde el 2002, desde lo que está en la ley, se habla de competitividad. O sea, se le dice al Ministerio de Turismo, tú te vas a dedicar a promocionar, a generar competitividad y desarrollo turístico. La promoción y el desarrollo turístico ya estaba recogido, pero la palabra competitividad en la ley anterior solo está en los antecedentes, en la ley previa, que era la del 2002, pero ahora son como ejes motores, promoción, generar competitividad y desarrollo turístico, y finalmente también lo que te comenté hace un momento, tiene ya la obligatoriedad por ley el Ministerio de Turismo de coordinar con el Ministerio de Trabajo y con la educación superior para fomentar el empleo. Pero en los créditos, por fin se reconoce, casi 4 años después de la problemática que tuvo el sector, que acuérdate, fue tan compleja y tan dura, el primero en cerrarse y uno de los últimos en abrirse y en sobrevivir también por las coyunturas que existieron, pero se lo reconoce ya a nivel de atribución de que el ministerio debe buscar estos sistemas de coordinación financiera para el turismo. Y bueno, no, o sea, vamos viendo que de alguna forma el fortalecimiento de esta ley va dando, no sé si llamarlo un orden o no sé si de llamarlo una oportunidad a aquellos de establecimientos que de alguna manera requieren inversión para poder justamente acceder a este otorgamiento de créditos para el sector turístico, ¿no? Habrá que hacer la prueba, porque del dicho al hecho hay bastante trecho, dicen por ahí. Habrá que hacer la prueba porque también, como mencionábamos en Riobamba mismo, está dicho todo ahí, pero cuando accedes al crédito te piden que no tengas ninguna mancha y curiosamente los actores turísticos hemos revivido y después de un oleaje tan fuerte nos piden que no tengamos historial crediticio, o sea, es bastante complejo también acceder a todo lo que en ese marco legal nos hablan, ¿no? Entonces, como digo, habrá que ver, habrá que hacer el ejercicio de postularse a esos créditos y ver qué es lo que nos exigen también por un lado. Ahora, también es importante algo que ya existía anteriormente, Luchito, y que ahora lo han vuelto a retomar, quizá por la necesidad mismo que ya ven en ese hecho de competitividad, y es el tema de la creación de este fondo de, perdón, se me fue Desarrollo turístico. el Fondo de Desarrollo Turístico. Eh, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo interpretas a este nuevo Fondo de Desarrollo Turístico? Para mí es una iniciativa súper interesante y te voy a dar un poquito de trazabilidad hacia atrás. Teníamos un fondo de promoción turística generado en el año 2002 con esta ley de turismo vigente. Después, cuando sale la Constitución del 2008, suprime estas asignaciones presupuestarias, se llamaban preasignaciones como tal, y termina absorbiendo en el Tesoro Nacional. Luego, en la época del expresidente Moreno, cuando hay las leyes por los temas de pandemia, el ministro Ponce de León
logra colocar un artículo bastante similar a este en la Ley de Reactivación Económica, pero que en el paso del tiempo, 1 o 2 años después, nunca llegó a fondearse, Javi. O sea, este es el segundo intento. Esto es importante dejarlo en claro. Y ahora el ministro Olsen logra colocar en este proyecto de ley y le da algunas particularidades e incluso le blinda por ley, que es interesante, y le blinda por ley orgánica. Por primera vez, este articulado está al mismo nivel que el Código de Planificación y Finanzas Públicas, o sea, para que te puedas dar cuenta, es una ley orgánica. Ahora, de aquí ya depende mucho del lobby, los actores, las disposiciones que les den y todo. ¿Por qué? Porque es el artículo 8 de esta nueva ley que crea este Fondo de Desarrollo de Turismo del Ecuador. Ya dispone que se fondeará, sus arcas se llenarán de qué? De dos tasas, acuérdate, la una es del Ecodelta, un porcentaje que se paga por los pasajes que compramos los ecuatorianos cuando salimos del país, y dos, por lo que se conoce como potencia turística, que es un porcentaje que se les cobra a los boletos de las personas que ingresan al Ecuador como tal. Esos dos factores, te cuento, que le dan anualmente, esas dos contribuciones que están en la ley de turismo, le daban al gobierno nacional 70 millones de dólares por año, pero de ello al ministerio máximo le llegaba entre 5 y 8 millones. Estamos hablando más o menos desde los años 2016 en adelante, que ya empiezan a tener este ingreso tan fuerte de divisas para el gobierno nacional, para el tesoro, y esa asignación que va cayendo en unos momentos y sube. Para quienes no estén familiarizados, la promoción turística de nuestros competidores, ¿quién la realiza? Prom Perú en Perú y Pro Colombia en Colombia, y obviamente Costa Rica también, que son los países con los que nosotros competimos en nuestro nicho. Colombia y Perú han logrado de manera institucional. Tú acuérdate, Colombia ha tenido gobiernos de una tendencia, ahora tiene gobiernos de otra derecha, pero de otra tendencia, pero se mantiene esa forma de poder promover el país. Y el Perú, ni se diga, acuérdate cuántos cambios de gobierno han tenido y Perú ha seguido siempre con su promoción. En promedio, desde el año 2000 hasta el año 2024, en promedio, por año, Colombia y Perú han invertido 20 millones de dólares para que se conozca Colombia y 20 millones de dólares para que se conozca Perú. Y el Ecuador, en promedio, en el mismo periodo, ha invertido entre 2 y 3 millones como tal. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos como un déficit, una diferencia de casi 17 millones por año con ellos. Con este articulado, con este fondo y con las disposiciones que da este fondo, cómo se tiene que financiar, ¿qué se espera? Que el Ministerio de Turismo reciba por lo menos el 50% de esa recaudación, estaríamos hablando de 35 millones a partir del año 2025. Sería una parte desde que existe esta ley y ya a partir de ahí en adelante para que pueda sostener una inversión tan fuerte en promoción como el de nuestros competidores. Eso va a ser también, Javi, más adelante que entren en discusión cuáles son los destinos priorizados del país, un nuevo plan de marketing turístico del país, que acuérdate desde el 2017, si no me equivoco, ya no lo tenemos, y algunas otras cuestiones que generarán hacia los nichos que quiere el Ecuador atraer turismo. Pero para mí es un aspecto bastante positivo. ¿Cómo se genera por el articulado? ¿Cómo se indica que se va a fondear? Y un último punto que es adicional, contarte que el fondo puede financiar proyectos de promoción turística, proyectos de competitividad turística y proyectos de desarrollo turístico. No es solo un fondo de promoción turística como el que estábamos acostumbrados, un fondo que tiene estas tres funciones como tal. Luchito, y en esto me nace una duda, ¿no? Quizá, como tú decías antes, el fondo tenía su accionar constantemente y parecía tener muy buenos resultados. Definitivamente ese fondo se cerró. Pero ¿cuál o cómo es la participación de la empresa privada en este fondo de desarrollo turístico? Porque definitivamente, o sea, este tiempo nos hemos dado cuenta de que eh, el actor turístico privado es el que ha logrado
sacar adelante o salvar el barco del turismo en el Ecuador. Entonces, ¿cómo es la participación del sector privado en este fondo de desarrollo? Qué buena pregunta porque se debe entender un poco el marco legal que el Ecuador tiene. A partir del año 2008, con la nueva constitución, eh, los actores pasan más a estos sistemas que se conocen como consejos consultivos, Javi. Entonces son no tomadores de decisión sobre fondos públicos, que sí sucedía en el fondo anterior, Ujú. y eso está marcado por constitución. Entonces, van a tener que generar un lobby bastante fuerte en el Consejo Consultivo y bastante fuerte con quien sea la autoridad de turismo para poder canalizar esos fondos. Pero te soy muy sincero, en la legislación ecuatoriana actual no tienen poder de decisión, ni el sector privado de decisión, ni comunitario sobre los fondos públicos. Los van a requerir mucho. Por eso, ¿tú cómo organizas eso cuando suceden estos temas? Con los planes, con un plan de desarrollo de turismo, con un plan de marketing. Entonces van discutiendo en esas mesas y luego el plan es la hoja de ruta. El peor de los momentos es no tener plan, porque tú no sabes y queda a libre albedrío, se podría decir, de la autoridad. Hoy es Nils y definitivamente él ha recuperado capacidades que tenía el ministerio hace muchísimos años como tal, pero el día de pasado mañana puede ser otra persona. Sabemos que es un puesto de libre remoción, de confianza del señor presidente, y pueden venir otras prioridades. Entonces, esas prioridades son muy necesarias que se puedan aterrizar a los planes, el plan de turismo del país y el plan de marketing turístico del país también, para ver hacia dónde van esas inversiones. Por el un lado en la promoción y por el otro lado para la competitividad y el desarrollo. Eh, o Y sea, mira, Javi, perdón que te interrumpa aquí un adicional. Este artículo tiene que llegarse a bajar, porque acuérdate que este es un artículo de ley. ¿Y cómo operan los artículos de ley? Tienen que llegarse a bajar por un reglamento. O sea, el señor presidente deberá emitir un reglamento que diga, este es el reglamento de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Turístico del Ecuador y deberá tener estas condiciones. Entonces, ahí es donde me refiero, desde ahora, antes de que se emite ese reglamento, Javi, los actores del turismo, los representantes más aún, deben estar llamados ya a ser los promotores de cómo debería venir ese reglamento, porque lo que tú decías al inicio de esta entrevista, si tú no estás empapado, me estoy refiriendo a un actor turístico, no estás comprometido, no estás luchando, no estás generando un lobby hacia la autoridad nacional o hacia la autoridad de turismo, luego no te sorprendas que se generen aspectos en donde no participaste y que sí te terminan regulando como tal. Entonces ya debería venir una propuesta de los sectores público, privado, comunitario, académico, entiéndase público tal vez desde gobiernos locales, de cómo debería reglamentarse este fondo y cómo debería distribuirse también. definitivamente no creo que es el momento, pienso yo, en donde debemos de empezar a retomar esa funcionalidad desde los sectores, desde las diferentes áreas, para poder ser actores de esta nueva realidad, porque si bien es cierto, es un gobierno que ya el próximo año se termina, no sabemos si vaya a haber una reelección, pero creo que nos va marcando el ritmo de trabajo, ¿no? De alguna manera, y nos va avisando, haciendo sonar la campanita de qué es lo que está por venir. Y lógicamente, en todo este contexto, obliga también a que el sector turístico se profesionalice, como tú decías en un primer momento. Y al profesionalizar una industria que en su gran mayoría siempre ha sido informal, porque así lo hemos considerado en gran parte del sector, es complejo. ¿Cómo lograr esa profesionalización de la gente, mi querido Luchito, si al día de hoy la gente sobrevive con una canasta básica elevada, con un sueldo básico que relativamente alcanza para lo básico? ¿Cómo profesionalizamos al sector turístico para cumplir con todo lo establecido en esta ley de fortalecimiento? ¿En función de qué? Mira, qué bueno, Javi, esta pregunta, porque voy a poner un símil que es un poco negativo, pero es importante entenderlo. Tenemos leyes de tránsito que regulan la velocidad. Sin embargo, sabemos que muchos de los accidentes de tránsito están porque no respetamos esa velocidad y se generan muertes, entre otros problemas que se dan por eso.
¿Qué quiero decir con este ejemplo? No porque esté en la ley o en los reglamentos, a veces el ámbito cultural lo cumple o lo fomenta. Entonces, tú requieres generar sistemas de presión, y esto lo digo en función de la experiencia que tengo en algunos de los ámbitos gubernamental nacional o gubernamental local. Los actores están llamados, y más aún, y este momento sí me quiero dirigir directamente a los actores de la cadena de valor, muchos de ellos nos estarán viendo el día de hoy en la entrevista. Los dolientes, ¿quiénes son? Pongamos, Javier, a ver, ¿quiénes son los actores de ese sistema? Sector público, sector privado, comunitario, académico y la sociedad civil. Pero una inversión privada en turismo, por lo menos, está prevista para 5 años en adelante. Un hotel, tú sabes que está previsto en una recuperación de 20 en adelante. Un restaurante, por lo menos, de 10 años en adelante. O sea, son proyecciones, un operador también. El turismo comunitario ni se diga porque por su propio modelo de gestión es una forma incluso de la propia calidad de vida, de sus planes de vida, como lo llaman. Entonces, si los dolientes son sector privado, que es en su gran mayoría más del 95% de la oferta, y el sector comunitario, ellos van a ser los dolientes. Luego, los actores del sector público, apreciado Javi, van a seguir pasando. Hoy vuelvo a repetir, está Nils, ayer estuvo Enrique, anteayer estuvo Verónica, estuvo Freddy, y seguirán pasando porque ese es el factor del sector público, esa capacidad de ir cambiando, de irse renovando esas autoridades como tal, pero los dolientes, ¿quiénes se van a quedar? Sector privado y sector comunitario. Entonces, es fundamental de que estos sectores se organicen en sus diferentes subsectores, porque ahí entramos en alojamiento, que acuérdate que tiene toda una distribución, los alimentos, bebidas y entretenimientos al día de hoy, etcétera, y que es un sistema bastante complejo y muy transversal. Entonces, si no hay cohesión entre esos actores y hay más diferencias que nos dividan, no vamos a llegar nunca a tener un sistema de coordinación o de cohesión para que las ideas comunes logren plasmarse en sistemas que ya están en el ámbito cultural muchas veces y que se puedan regular o legalizar o eliminar incluso de las leyes si no están. Lo vamos a hablar más adelante, lo del guía de chofer y cómo tuvieron aquí que hacer algunos vericuetos. Te cuento que sí está el guía de chofer, pero es muy particular cómo lo lograron meter e incluso luego el tema del transporte turístico también, cómo le dejaban de una forma abierta para tener o no guía que causó malestar también. Entonces, mira, son aspectos bien complejos y cuando tú te pones a analizar por qué se generó esta resistencia, porque estabas entrando en un sector mucho más organizado, no tan grande, pero sí más estructurado, de capitales muy fuertes como es el sector del transporte, que no estaban interesados en que esas reformas entren. Entonces, también desde el ámbito de política pública, tú tienes que saber, Javi, que puede ser el mejor sector el turístico, el que más irradia, el que si llueve, llueve para todos, es sostenible, tiene unas condiciones muy particulares en especial, pero ojo, también te enfrentas cuando hay este tipo de leyes o proyectos con algunos otros intereses y estructuras de sectores que pueden ser mucho más fuertes, mucho más potentes de lo que es tu propio sector. Y por eso necesitas la unidad para poder llevar hacia adelante esos puntos que se requieren discutir realmente. Luchito, en esta nueva ley vemos algunas cuestiones bastante repetitivas, ¿no? Hace 2 años atrás veíamos el tema de que iban a haber incentivos tributarios, hoy vuelven a retomar esa cuestión, o no entendemos nosotros, o es muy complejo acceder a esos incentivos tributarios. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en los incentivos hay incentivos tributarios y arancelarios. Y no existen desde ahora, realmente existen desde la ley del 2002, que es un poco la que la hemos puesto como punto de inflexión. Sin embargo, por ejemplo, los reglamentos muchas veces se demoran años en salir o nunca se terminan de reglamentar o vienen leyes superiores, que es lo que le pasó a la ley del 2002. Cuando se iba a empezar a reglamentar, ya salieron el código arancelario y los otros tipos de código de aduanas y todo lo demás. Y decían, yo soy ley orgánica, entonces soy superior a ti, no tengo por qué darte algunos de los beneficios. E incluso quiero contarte de forma anecdótica de lo que yo recuerdo que hasta el año 2016, si no es uno o dos beneficiarios de los aspectos que existían en la ley del 2002, luego de casi 14 años de aplicación.
Ahora, los incentivos, muchos de ellos, te soy sincero, están construidos para los grandes capitales. ¿Por qué? Porque gran parte del sector turístico son pymes, mipymes o máximo una mediana empresa. Y varios de esos incentivos, creo que en esta ocasión han logrado bajar algunos de ellos, incluso para cruces de impuesto a la renta. Tú recuerda que, si no me equivoco, es artículo 13 de esta misma ley, lo que hace ya es regular que el presidente por decreto pueda bajar el IVA en los feriados con un máximo de 12 días durante el año fiscal como tal. Eso hace que sea más competitivo el sector turístico con los 3 puntos que subió ahora, más aún todavía, porque vas a bajar de 15 a 8 durante los días del feriado. eh, y dos, también te abre las puertas, sobre todo en dos aspectos, que era en la ley anterior, en esa que yo te dije que fue económico urgente, que el ministro Olsen metió 3 artículos. Uno de ellos te permite descontar de impuesto a la renta inversiones que tú realices para promoción y marketing turístico, que antes no existía ese incentivo. Y dos, en el artículo 14, sobre todo habla acerca de bajar un tema de impuesto a la renta cuando hagan los espectáculos internacionales, que antes era 25 y ahora está, como 15. 15, como 15 como tal. Pero también te quiero decir que hubo con el objetivo de bajar las tarifas. Eso habrá que ver si sucede. Ahí tengo algunas anécdotas interesantes que desafortunadamente a veces no sucede como uno lo plantea. Se va a dar una exención de pago para las aerolíneas que no paguen ISD en el tema de los combustibles, con el objetivo de que esos incentivos puedan hacer que bajen los pasajes. Habrá que ver ya de aquí en la trazabilidad de lo que viene del año, Javi, si es que eso se revierte realmente en una reducción de pasajes. Porque sobre todo, tú le puedes dar este tipo de incentivos, pero recuerda que el mercado se regula por oferta y demanda y que el sector público está para que muchas veces esas regulaciones no generen sistemas oligopólicos o monopólicos u otro tipo de estas acciones que dañan el mercado si no exista una competencia que sea de alguna forma la más eficiente o la más efectiva posible. Entonces, no quiero profundizar en todos los aspectos de competitividad o este tipo de cosas, pero hay varias exenciones, como tú dices, no es la primera vez que se han tocado. Yo te acabo de comentar, luego de pandemia se tocaron ya en las leyes de reactivación, se tocaron en gobierno del expresidente Moreno, se tocaron en gobierno del expresidente Lazo, en algunas de las leyes también exenciones y hoy se vuelven a tocar. Entonces, ahora lo que hay que ver es si es que a pesar de que se repiten durante los 3 últimos ministros y gobiernos, como tal, si es que en el mediano plazo esa inversión que se está buscando, tanto internacional como nacional, se revierte como tal, en ese sentido. Entonces, lo veremos, Javi, pero te vuelvo a decir, hay mecanismos de reversión de impuesto a la renta, de IVA, que son interesantes, que están en la ley, como yo te decía hace un momento están sumando a más, ¿no? Por eso podemos decir que está mejor, porque eso tienes que ver en la trazabilidad del mediano y largo plazo. Ahora, yo te puedo dar los mayores incentivos, pero si no tengo un sistema de promoción potente como país, que te traiga turistas internacionales, que te generen ingreso de divisas, o potente como país, que te haga una promoción nacional de los destinos locales y te genere redistribución de riqueza local, que el ecuatoriano viaje a otras regiones, te genera una complejidad y más aún con las alertas y los warnings por los cuales se han ido generando a través de la descomposición del tema de seguridad que se dio en los últimos meses, que es uno de los grandes problemas con los que se están luchando, que por más que tú hagas también promoción, si estás en unas condiciones bastante complejas, no es la misma dinámica que tú consideras que se podría dar para pegar una reactivación que te levante del impacto tan fuerte que fue la pandemia. Luchito, al escuchar todo esto y al analizar ya más detenidamente, me voy dando cuenta de que hay mucho que hacer primero, ¿no? Y en segundo lugar, me da la impresión de que estamos armando una casa, pero de que las columnas están todavía muy frágiles para el proceso. Tanto así que te pregunto puntualmente, la ley habla sobre, la ley habla sobre
el fortalecimiento de actividades turísticas y fomento del empleo. Pero hasta el momento no encuentro la forma en la que vamos a fomentar el empleo. Porque Una de todo las está por hacer. formas, sí, muchas veces también es por el modelo de gobierno y lo que te quiero decir es, puedes tener una visión de modelo de gobierno donde digas, mira, yo no te voy a cobrar impuestos y va a venir la inversión inmediatamente, pero tú, para tomar esa decisión, tú tienes que ir a ver la trazabilidad de inversión extranjera que llega al país y es mínima desde el año 2000 y ha habido diferentes tendencias de gobierno y te digo hasta el día de hoy, es mínima en comparación a un Chile, a un Colombia, a un Perú que son con los que te puedes. Entonces, no es solo un tema de impuestos, ojo con eso. Dos, acuérdate también que cuando hay exención de impuestos o toda esta forma en que tú puedes recuperar, el Estado está dejando de cobrar todas estas acciones. O sea, vas a tener menos caja fiscal. Y si el Estado tiene menos caja fiscal, te puede decir, sí, yo tenía, mira, como promoción turística del Ecuador, pero no me está entrando dinero o me ha achicado, así que yo te voy a volver a dar los 8, los 9 o los 10 millones y también confío en que te gastes y no devuelvas. Así Porque es. acuérdate que en un momento determinado se generó por ineficiencia, o sea, el presupuesto del ministerio se fue reduciendo en el paso del tiempo por ineficiencia en el gasto. Esos son números puros y duros de la administración pública como tal. Y después, Javi, también sistemas territoriales, o sea, no es solamente un aspecto nacional, porque el turismo eh, vamos a ponerte un ejemplo. Vamos y traemos un segmento de población que decía el plan de marketing anterior. Los mercados objetivos del Ecuador son ¿cuáles? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, porque son los países, estamos hablando algunos años atrás, que son los que más gasto turístico te generaban. Perfecto. Y bajo esa premisa, tú dices que vengan acá. Pero vamos a decir que viene una persona que tiene una calidad de vida muy alta en estos países. Acuérdate la inflación que ha habido en estos años. Ahí hay toda una discusión en especial. Pero vamos a decir que viene una persona. Se va al Cotopaxi y esta persona dice, yo me voy a gastar $500 en mi visita al Cotopaxi. Cuando regresa, regresa con $450 a su bolsillo. Y solo avanzó a gastarse $50 por persona porque logró estar en el Tambopaxi y pudo hacer un gasto un poco superior. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué no te gastaste los $500? Tenías la predisposición, tú dijiste, yo no vuelvo a volver, porque no tengo una oferta que llegue a captar para yo poderme gastar esos $500 que tenía predisposición en hacer. Así No sé si es. me explico. Entonces, también es un tema de desarrollo de capacidades locales. Por eso, a mí me alegraba que el fondo no se llame solo fondo de promoción, sino se llame fondo de desarrollo y tenga esas tres aristas. Y esas tres aristas le permite, confiemos en la regulación que se dé. Mira, mira cómo todo ya se va conectando, en que hagan un fondo muy similar al fondo que México tuvo donde las administraciones locales podían sacar de ese fondo dinero para proyectos que fomenten el turismo. Puede ser un parque lineal, puede ser un centro de facilidades, puede ser una estación de esquí, incluso para el tema del Tren Maya, algunos de ellos para complementar inversiones que se hicieron en este periodo presidencial de México, han logrado obtener de ese aspecto y han logrado generar dinámica económica. ¿Por qué? Vamos directo, un municipio como Yanzatza, un municipio como Chambo, un municipio como el de Santa Elena, necesita para uno de los destinos turísticos que vaya a invertir 200,000 a $500,000, Javi. Si tú quieres hacer uno de estos centros que yo estoy diciendo en este momento, que son necesarios alrededor del recurso turístico en algunos de los casos, con facilidades turísticas y también que promuevan aspectos de conservación, aspectos de turismo sostenible. Pero en la decisión que ese alcalde tiene de darle alcantarillado y agua potable como primera prioridad y salud y seguridad incluso al día de hoy a su población, tú le presentas un proyecto de 200,000 a $500,000, dice, hermano, yo no te voy a financiar eso, porque en mi presupuesto eso implica 10 o 20% de mi eh, presupuesto de inversión. Y además, el gobierno se me retrasó en pagarme, entonces menos voy a invertir en eso. Entonces, por eso, este fondo, además de financiar las acciones que tiene que hacer el Ministerio de Turismo en el ámbito promocional, debe generar unos mecanismos, eso se verá ya en la regulación, para que los GATS puedan sacar de ahí dinero para proyectos específicos y eso pueda
por fin generar un sistema de desconcentración de inversiones que también generará dinámica económica en estos lugares. Si no se piensa de esa manera y solo se va a concentrar nuevamente en que se administre para la promoción y estos aspectos, se seguirá retrasando el desarrollo turístico, Así la es. generación de una oferta de mayor valor, que sean inversiones ancla, que te permitan tener unos mejores prestadores de servicios y que a futuro ese turista que quería gastar $500 no regrese con prácticamente el 90% del dinero con el que salió, a pesar de tener la predisposición, pero no hubo el lugar para poderlo hacer. Definitivamente, Luchito, creo que el entender la ley, el entender cada una de las cuestiones va a requerir de mucho análisis, va a requerir de mucha praxis también, porque definitivamente una cosa, como te digo, es una cosa lo que se ve, es otra cosa lo que sucederá en su momento, ¿no? En el momento ya de la ejecución, una vez que el reglamento también esté acorde a lo que la ley quiere cumplir, ¿no? Eh, Mi querido Luchito, para ir finalizando, ¿cuál es tu mensaje a todos los actores turísticos que de alguna manera estuvimos inconformes con el proceso de aprobación de la ley, la manera en la que trataron al sector turístico también en la asamblea y ahora encontrarnos ya con una ley aprobada? ¿Cuál es tu mensaje conciliador para el sector turístico y cuáles son las oportunidades que este tiene en función de esta nueva ley de fomento de actividades turísticas y fomento del empleo? Mira, Javi, uno de los primeros temas es lograr llevar a la discusión nacional la importancia real en números de lo que es el turismo. ¿A qué me refiero con esto? 2.200 millones por ingreso de divisas. Listo, es eso. Acabada la discusión. Tú agarras y dices, bueno, ¿qué exporta este país? Este país de Ecuador, este país sudamericano. ¿Qué exporta el Ecuador? Petróleo, bananas, camarones, dependiendo del año, a veces camarones, luego bananas. De ahí viene el turismo, que acuérdate que se fue al final y luego se dio el lujo de volver de nuevo por la capacidad de resiliencia que tiene. Así es. Y de ahí, después del turismo que viene, el cacao, las flores, los peces y otros no tradicionales. Vuelvo a repetir, petróleo, extractivo, finito, camarones y bananas, materias primas, turismo, servicios, cacao, materia prima, flores, materia prima, peces, materia prima, los otros derivados no tradicionales, materias primas. Dime, ¿dónde está el ámbito industrial? Para quienes no tengan nociones de economía, porque no deben tenerlo todos, obviamente, la economía se lee sector primario, materias primas, sector secundario, la industria y sector terciario, los servicios. Señores, nosotros exportamos, con excepción del turismo, materias primas, siendo la primera el petróleo. Tú ándate al año 2020 y exportábamos lo mismo. Ándate al 80 y Así es. exportábamos más o menos lo mismo. ¿Sabes cuál fue metiéndose dentro de estos? El turismo se fue metiendo como tal. Entonces, si los números te dicen que aparte de eso, cuando se da el encierro del COVID, año 2020, el turismo se va como al octavo, noveno lugar, porque acuérdate que esto ya lo conversamos hace un momento, es el primero que se cierra y uno de los últimos que se abre por su propia connotación sistémica. ¿Qué sector? ¿Tú te imaginas que los bananos les pase una desgracia que Dios no quiera por la economía que nos dan y el número de familias que se vayan al final? No se logran recuperar, hermano, porque es materia Así prima. es. Pero Así el es. turismo, mira esa capacidad que tuvo, se fue y logró regresar nuevamente a su posición. Por eso dicen es el tercer producto no exportable sin contar el petróleo, es el cuarto. Entonces tú te tienes que sentar y decir, yo represento en este país el cuarto rubro de exportación. Se llama turismo y son 2.200 millones. Y de acuerdo a los cálculos, 2.000 millones sostienen la dolarización y esto es ingreso de divisas. Entonces, nosotros somos uno de los factores de sostener la dolarización. A nivel externo, a nivel interno, genera más o menos 10.000 millones en un año. Me estoy refiriendo a redistribución de riqueza como tal. Entonces, si tú me dices, la ley es buena o mala, yo te digo, la ley existe al día de hoy, se dieron las coyunturas para que exista al día de hoy,
Y si no hubieran habido las coyunturas y los intereses, entiéndase, intereses nacionales desde el punto de vista presidencial, ministerial y demás, no hubiera habido ley y no estaríamos discutiendo y seguiríamos discutiendo sobre los problemas anteriores. Y hoy no tenemos una, tenemos dos leyes. Y sobre esas dos, que no son perfectas, que son perfectibles, ya deberíamos estar haciendo lo siguiente. Uno, ya deberíamos tener uno o varios artículos que estén listos a ingresar en las siguientes leyes económicas urgentes que este gobierno va a mandar hasta el fin de su periodo, que significa hasta mayo del próximo año, independientemente de los resultados que se puedan dar, se candidatizarán o no. El presidente Novoa estará hasta mayo del próximo año en este periodo. Entonces, si él te dice, porque es el presidente y te está diciendo, yo voy a gobernar con leyes económicas urgentes, así como hemos visto el día de hoy en esta ley, que otros sectores insertaron modificaciones, es el momento de hacerlas. Dos, es el momento de que en esos puntos que queramos hacer, entre el tema de profesionalización y fortalecimiento de la carrera propia del turismo. No que elimine al resto de personas que no tengan, no, sino que le dé un espacio como hay otro tipo de carreras que tienen su espacio también, su legitimidad y su reconocimiento en ese sentido. Tres, Javi, te soy muy, muy sincero y directo y sé que nos quedó ya corto el tiempo. Si ya la ley al turismo comunitario, no en una, como en algunas partes, le da esas responsabilidades, ya no es el momento de ir bajo unos proyectos de asistencialismo, es el momento de ir con unos proyectos grandes que cambien la dinámica económica de lo que se considera y se haga turismo comunitario. Cuatro, exigir a los GATS, porque te quiero contar que una de las modificaciones justamente fue al COTAD y le dice ya a los GATS, tú deberás dar incentivos para inversiones en facilidades turísticas, en actividades turísticas, en modalidades turísticas, en rescate de bienes culturales, en rescate de bienes naturales en tu circunscripción territorial. Y está diciendo a todos los GATS. Entonces, mira dónde está la lucha como tal. Luego, apresurar a que esos reglamentos salgan para que no exista, como muchas veces ha sucedido, pasen muchos años para los aspectos de ley y lograr generar una cohesión social de los actores que estamos dentro del sector turístico, entendiendo que somos diferentes, entendiendo que no tal vez tengamos las mismas visiones, pero que sí son los objetivos comunes, que es que esta actividad turística crezca y que debemos entender que nos guste o no, esta es una actividad sistémica que requiere de articulación. Aunque no te guste el sector público, es enorme el sector público con el que te tienes que articular. Primero, con el gobierno nacional, el ministerio y sus ministerios adeptos dentro del sistema. Dos, con los gobiernos locales. Tres, con el sector privado propio en sus diferentes actividades. Con el sector comunitario, con el sector académico, con la sociedad civil. Entonces, mira estas particularidades que están sobre la mesa. Y luego, Javi, te soy muy sincero, tener dos, tres objetivos que sean los que podamos luchar en los próximos 2, 3 años, que sean, te pongo un ejemplo que lo dice ya la ley. Incremento en los valores para la promoción, perfecto, pero al mismo tiempo incremento en los valores para la inversión en los territorios a base de sistemas desconcentrados y descentralizados como tal. O sea, hay 2, 3 puntos que debemos ponernos de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo en los 100 puntos, pero 2 o 3 deben ser luchas sociales de personas que estamos dentro del sistema turístico. Si no logramos estos puntos de cohesión, vendrá otro momento, otra autoridad, veremos los espacios de discusión de Asamblea Nacional, del Ejecutivo, de Participación Ciudadana, de Justicia, que se sigan trabajando los temas de turismo en sus diferentes ámbitos y los veremos pasar nuevamente si no logramos esos 2, 3 objetivos. Y yo te soy sincero y al final es, creo yo que es el momento ya de que se prepare una generación, tal vez no sea la nuestra, tal vez sea la siguiente, en función del país y del mundo como vienen las connotaciones internacionales como tal en el ámbito de sostenibilidad, donde ya el mundo no es suficiente para el sistema de consumo humano, donde deberá llegar a gobernar gente que tenga
conocimientos en el tema de turismo, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel local, ya sea en otras instancias de gobierno o de apoyo técnico, para que esos conceptos de sostenibilidad económica, social, ambiental, lleguen a ser transversales a esas políticas que se puedan generar. Entonces, es el momento de que te guste o no te guste la política, exista una nueva generación de gente que está con conocimientos en el ámbito del turismo, que vaya optando por las posiciones de gobernabilidad en los sectores público, privado, comunitario, académico y en aspectos de la sociedad civil para irle dando un cambio radical a las aspiraciones que todos tenemos con respecto al turismo en nuestro país. Perfecto, mi querido Luchito, quiero agradecerte por tu tiempo, gracias por ilustrarnos con este tema bastante interesante sobre los retos y las oportunidades que nos presenta la nueva ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo aquí en el Ecuador. Creo que está planteado las actividades que hay que hacer, ahora tocará, sí, armar una hoja de ruta en los diferentes escenarios y con eso proyectar el nuevo turismo en el Ecuador. Te agradezco mucho, Luchito, por tu tiempo y a todos ustedes por conectarse a este conversatorio rumbo a Congretur 10ª edición. Les esperamos la siguiente semana en un nuevo tema que abordaremos sobre esta realidad turística que el Ecuador está atravesando. Les mando un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Javi. Adiós a todos.